los acompañamos. Jean-Pierre, ayer 6 internos del Centro de Prevención para Menores de San Miguel, conocido como Maranguita, escaparon. La información que se ha dado es que habrían atado prendas, sábanas, una cuerda, de tal manera que pudieron trepar un muro que tenía en la parte superior lo que debería ser un cerco eléctrico. Pero estas personas, los que terminaron escapando del centro de prevención, cortaron este cerco perimétrico y lograron escapar. Incluso hay videos que muestran el momento en el que salen caminando por una calle cercana a este centro preventivo. La pregunta es, ¿qué se pudo hacer para evitar esta fuga de 6? No todos son menores de edad, ya lo han indicado las autoridades, algunos tienen más de 18 y 19 años. Todavía hay 9 detenidos, 4 agentes de seguridad y 5 integrantes del grupo de docentes que trabajan en el centro preventivo conocido como Maranguita. Es cierto. Y además a esto súmale que hace algunos días también un interno fugó del penal de San Juan del Lurigancho, ¿no? Sí. Y la propuesta que están dando desde el Ejecutivo de, en este caso, privatizar la seguridad en los establecimientos Las entradas, penitenciarios, ¿no? Así es, ingreso y salida de penales. Bien, para conversar un poquito acerca de este tema, está ya con nosotros el señor Germán Smal Arana, él es abogado experto en carcelería e INPE. ¿Cómo está, señor Germán? Buenos días, bienvenido a RPP. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días. Bueno, en principio, ¿qué opinión de todo lo que está aconteciendo? Fue un interno en el penal de San Juan del Lurigancho, ahora estos internos también en Maranguita. ¿Qué opinión de la seguridad en nuestro país hablando de estos establecimientos? Mire, uno de los grandes problemas que aqueja la situación carcelaria nacional es la excesiva población carcelaria. ¿Sabe usted que la capacidad es de 41.000 internos y actualmente tenemos 100.100 internos? ¿Dónde ubicamos a tanta población? Esta población necesita seguridad porque la gente que está en cárcel es porque ha cometido algún delito o porque está en plena investigación sobre un hecho imputado. Entonces la sociedad tiene la necesidad de que las cárceles estén seguras. He escuchado que se puede entregar en parte al privado las cárceles para efecto de control. No creo eso sea conveniente porque ya se había dicho que se había formado un grupo de élite que podía manejar todo lo que es la seguridad del establecimiento. Pero esto tiene que estar en un solo mando. Si está en 2 mandos, pasa algo, dice, no, corresponde a ellos, corresponde al otro y va a empezar la ruleta esta de los motines y de las reyertas en las cárceles. Doctor Smal. Eso hay que cuidarlo. Doctor Smal, claro, pero digamos el problema de la sobrepoblación en penales no es novedad. Probablemente hace una década o más ya hablamos de penales sobrepoblados en el país. A esto se suma ahora la fuga no solamente de un interno del penal de Lurigancho, sino también de adolescentes del Centro Preventivo de Menores de San Miguel. Un espacio que debería ser seguro, en donde no deberían escapar las personas que se albergan en estos lugares. Ahora, escuchamos a ministros decir que se va a privatizar la entrada y salida de penales. Luego se escapan internos del centro de San Miguel y escuchamos decir que se va a montar otro centro preventivo alejado de San Miguel. ¿No son medidas que se dan a última hora en medio de la crisis? Es que una de las respuestas que siempre ha dado el gobierno es frente a un hecho como ese de fuga, reorganización, reestructuración. ¿Qué reestructura usted con lo mismo que tiene? ¿Qué reorganización hace con lo mismo que tiene? El trato en el campo penitenciario debe ser un trato a que el Estado asuma su responsabilidad. Más cárceles. Yo sé que la única cárcel que están trabajando ahora es una en el interior del país y 2 penales que se destrabaron, tanto de Ica como de Arequipa, recién entrarán en funcionamiento y una cárcel no se construye en 2 días, por lo menos 2 o 3 años. Esto hay que mirarlo con una especial atención porque la población crece
Y a eso se suma la corrupción generalizada que crea la sobrecarga poblacional, la corrupción que atrae a empleados. No podría haber fuga sin ayuda y sin cooperación de empleados, generalmente. El de Maranga se ha determinado, según la información, que ha tenido apoyo del personal penitenciario. En Lurigancho se fuga en la vista y paciencia de uno de los empleados. Entonces los torreones, los lugares de seguridad deben estar total y absolutamente cubiertos en seguridad. Eso le iba a decir, doctor, porque, claro, hablamos de la fuga de internos, hablamos de que ingresan equipos celulares, cargadores, chips, etcétera, a los establecimientos penitenciarios. ¿Qué hacer con el personal actualmente? Por allí se ha señalado, bueno, habría que rotarlos, habría que retirarlos. ¿Qué se puede hacer en lo inmediato, doctor? Mire, el personal, una de las normas en el campo penitenciario es que el personal que trabaja en prisiones debe ser un personal que debe rotar, de 3 o 6 meses debe rotar, porque si no, se mimetiza, se junta con los presos, tiene la misma secuencia, tiene el mismo vocabulario y al mismo tiempo entra en la corrupción. La corrupción en cárceles ahora es generalizada. Eso debe ver el campo penitenciario. Y por otro lado, cuando usted reorganiza, tiene que reorganizar con algo mejor. Hay que contratar personal, hay que tener más personal. Tenemos 10.000 empleados, de los cuales un gran grupo está en el campo de la seguridad. ¿Cómo controla un penal de Lurigancho con 9.260 internos, de repente con 5 o 6 empleados por pabellón? De eso No puede queríamos ser. conversar. Estamos hablando con Germán Esmal Arana, abogado experto en carcelería y exdirector ejecutivo del INPE. Doctor Esmal, la calidad del trabajo que realizan personal del INPE, personal del sector penitenciario, ¿bajo qué condiciones hacen este tipo de labor en los penales? ¿Tienen las condiciones óptimas para sacar adelante esta importante labor? No, creo que necesitamos inyectarle una proporción más de apoyo al personal penitenciario para que cumpla adecuadamente su función. Por ejemplo, se critica por qué no le siguieron a ese interno que se está fugando. Si no tienen herramientas, si no tienen instrumentos, si no tienen armas con los cuales ¿cómo se llama?, impedir, lógicamente el interno sigue caminando. Por eso es que la seguridad del establecimiento, tanto externa como la policía interna, debe ser totalmente coordinada. De lo contrario, tenemos penales muy grandes, penales sobrecargados, que están pasando inclusive ahora los 400 y los 500% de sobrepoblación carcelaria. Esto debe mirar el Estado, como siempre nosotros hemos manifestado en esta emisora. El campo penitenciario debe mirarse como una política de Estado, cambiar, reestructurar sobre lo mismo, sin que se inyecte nuevos penales, sin que se inyecte nuevos empleados penitenciarios, damos vueltas sobre lo mismo. Sí, pues. Ahora, doctor, hablemos un poco de la responsabilidad también de autoridades, porque claro, hablamos del personal, hablamos del tema de la carencia de establecimientos, pero también de lo que actualmente sucede. Por ejemplo, mucho se ha comentado por qué los bloqueadores en los diferentes penales no están funcionando. Le cuento que aquí en Arequipa, en el penal de Socabaya, cada semana se encuentran celulares inteligentes, cómo ingresan estos, cómo es que funcionan al interior. Esto sucede a nivel nacional. ¿Qué pasa con el tema de la restricción de llamadas telefónicas al interior de los penales? Mire, ahí hay dos aspectos. Uno es el ingreso de elementos prohibidos mediante los controles que existen en el establecimiento penitenciario. Puede ser que los aparatos no funcionen adecuadamente o el empleado no maneja adecuadamente el aparato de control de paquetes, el control de objetos que ingresan al establecimiento penal. Los bloqueadores no son nuevos, los bloqueadores ya tienen más de 10 años. Entonces, es necesario determinar qué
¿Qué ha hecho la empresa? La empresa tiene que tener la responsabilidad respecto de los bloqueadores. El ingreso de chip, el ingreso de teléfono, ingresa por la puerta grande. Personal penitenciario u otros, o la misma familia le lleva. Y de ahí empieza también la extorsión, el fastidio a la comunidad. La cárcel debe ser el lugar donde el hombre se recluye para efectos de tratamiento penitenciario, para efectos de mejorar su conducta y devolvernos a la comunidad a una persona rehabilitada, a una persona que respete a sus semejantes, Ya que está respete lejos. la ley y que al mismo tiempo respete la Constitución misma. Y creo que eso está un poco lejos, ¿no? Lejísimos, lejísimos, porque en realidad la tarea de estos establecimientos debería ser rehabilitar a los internos y hace mucho tiempo damos cuenta que no es así, por todo lo contrario, salen instruidos y perfeccionados en el crimen. Doctor Esmal, muchas gracias por estar en la rotativa del Sí. aire. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Muy buenos días. Conversábamos con Germán Esmal Arana, abogado experto en carcelería y exdirector ejecutivo de el INPE. Amigos, es momento de ir a una pausa.